El tema del día de hoy, ¿cuál es? Cicatrices. ¿Cuántos tienen una cicatriz en el cuerpo? Yo tengo una, dos, tengo como 5 cicatrices en mi cuerpo, creo. Muy aparte de los tatuajes, tengo 3 tatuajes. Grave error. ¿Todos tenemos cicatrices en el cuerpo? ¿Sí? ¿Alguna caída en la rodilla? Todos tenemos, ¿cierto? Les comparto una breve historia que sucedió hace 12 años en Estados Unidos, en Texas. Una familia cristiana, el esposo era policía, trabajaba en el condado de Texas, era policía, y una persona, pues esas personas, sabemos cómo la mayoría de personas son en Estados Unidos, ¿cierto? Que tienen armamento con total libertad, y justo en aquel día, este hermano salía de comer con su hijo, y la persona, por tratar de asaltarle, de robarle, porque no estaba en turno, no estaba en servicio, disparó contra el hermano, lo mató y también mató a su hijo. Muertos los dos. La señora no era tan creyente, pero sí asistía a la iglesia y le reclamaba a Dios. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué si él era tu hijo, si él leía la palabra, por qué tuvo que suceder estas cosas? Y nosotros ya sabemos que todo tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, siempre lo citaban al condenado para que den su sentencia y después de 3 años le dan una sentencia de muerte, a menos que la persona pues que lo denuncia le haga bajar la condena, ¿cierto? Eso siempre sucede. Y llegan a la sentencia final y el juez le dice a la esposa, bien, hemos llegado, entonces se le va a declarar sentencia de muerte a esta persona, a menos que usted decida otras cosas. Y la señora pues ya había tenido de verdad un encuentro con Dios durante esos 3 años. Ella ya había comprendido lo que había sucedido. La señora con el nudo en la garganta, entre lágrimas, le dice, lo único que quiero es que vas a salir en libertad. Yo no te voy a denunciar. Pero lo único que quiero es que tomes la Biblia que te traje acá, que era de mi esposo. Que tomes esta Biblia y que aceptes el perdón de Dios. Y vas a salir en libertad con la condición de que cada fin de semana, cada sábado, vayas a mi casa a cenar conmigo y que estudies conmigo la palabra. O era la sentencia de muerte, o eran esas 2 opciones que le daba la señora. Y obviamente, pues, el asesino en ese transcurso también había conocido, digamos, entre comillas, a Dios, no tanto, y aceptó. Y ahora esa persona, ese ladrón, es predicador de las calles, rescata a más personas, y la señora aconseja a más personas, está a cargo de una iglesia. A lo que voy es, ¿ustedes hubieran hecho lo mismo? Si alguien mata a tu familiar, ¿qué hubieras hecho tú primero? A tu esposo y a tu hijo, o a tu esposa y a tu hijo. Pónganse en el lugar de la señora. Tomarían venganza, ¿cierto? Todavía tenemos algo de carne. Tomaríamos venganza. Y esto de verdad sucedió. Y a lo que voy es que la señora encontró el perdón de Dios. Al momento que fallece su esposo y su hijo, en su alma se formaron heridas profundas. Y el único que pudo curar y dejar una cicatriz en esa alma fue Jesús. ¿Qué hizo la señora durante esos 3 años? Cuando Jesús curó, quedó cicatriz en su alma. Y ella lo empezó a usar para impulsarse y para ser una mejor persona, para perdonar. La cicatriz siempre va a estar ahí. ¿La cicatriz que tú tienes te duele? Ya no te duele, pero te recuerda el error que cometiste o quizás el daño que te hicieron. ¿Cierto? La cicatriz está ahí, está en tu alma. Pero cuando tú aceptas el perdón de Dios, ya no debe doler. Ya no duele. Ya no debe doler. Ahora, cuando nosotros nos cortamos, ¿cierto? Estás con el cuchillo, cometes un error, una distracción, te formas una herida profunda. Cuando alguien te roba,
tú no te dejas robar y te cortas, te hace una herida profunda. El error tuyo es el pecado que cometes. El asalto de la otra persona es la traición que tú tienes o que te han hecho, el daño que te han hecho. ¿Y qué haces tú cuando te hieren o cuando te cortas profundamente? Vas al médico y ¿qué hace el médico? Te comienza a curar y luego a coser. ¿Y duele o no duele? Cuesta. Te van a coser, o sea, te van a meter más aguja en la misma herida. Y duele. Por eso nos cuesta mucho perdonar. Por eso nos cuesta mucho olvidar, porque no queremos que nos toquen la herida. No queremos que nos curen la herida. Queremos vivir aún en ese resentimiento, vivir aún en ese odio. ¿Quieres vivir ahí? Queremos vivir ahí. No quieres que te cure. Y esa herida se sigue infectando, y se comienza a cangrenar y comienza a avanzar en todo tu cuerpo hasta que llegas a morir espiritualmente por total. Y luego es donde viene el resentimiento, el odio. Te vuelves ateo, te vuelves agnóstico. Yo les he explicado que los ateos y agnósticos necesitan de Dios. Y se hacen así porque por resentimiento, por odio, porque ellos mismos no quieren perdonar, no quieren dejar ese rencor. Ellos mismos se mantienen en esa herida, no quieren recibir medicina, no quieren ser curados. No hay ateos por ignorancia. Los ateos tienen bastante conocimiento. Hay ateos por resentimiento. Por eso nace el ateísmo. Entonces nosotros físicamente vamos al médico para que nos cure y duele, ¿cierto? Lo mismo sucede en el área espiritual. Tanto en el varón como en la mujer hemos recibido mucho daño y también hemos pecado conociendo, sabiendo. Y esas heridas aún no cicatrizan porque no pedimos perdón, no nos arrepentimos y tampoco perdonamos. Y en la Biblia sucedió un caso, yo sé que todos la han escuchado, de la mujer adúltera, una mujer que fue captada en pleno acto de adulterio y luego fue arrastrada hasta en el propósito de que sea asesinada por los fariseos, por los religiosos. Y se lo trajeron a Jesús, ¿cierto? ¿Qué tal si me acompañan a leer esa historia? Libro de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 2 al 11. ¿Lo tenemos? Me acompañan con la lectura, por favor. Dice así, verso 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o sea, los jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ustedes se imaginan ese momento que la mujer llega delante de Jesús? Nosotros solamente hemos visto que la mujer ya llega y está en medio de Jesús, pero no sabemos cómo ha llegado.
Si esta mujer querían asesinarla, querían apedrearla, ¿cómo? Ya venía golpeada, porque la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. O sea, prácticamente para los fariseos esa mujer ya no valía, porque simplemente tenían que asesinarla, tenían que lapidarla, apedrearla. De repente vino ya todo raspada, con el pelo roto, golpeada, dando de cachetadas, raspada las rodillas, quizás su ropa toda destruida, quizás estaba sin ropa, no sabemos, pero la trajeron arrastrada, insultada, escupida, tratada de la peor manera. Tratada de la peor manera. Y los fariseos, ¿con qué afán le trajeron delante de Jesús? ¿Para qué dice? Para tentarlo. Eso sucede porque no tenían conocimiento de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. ¿Tú te pondrías a tentar a Jesús? ¿Te pondrías a tentar a Dios? Muchas veces lo hemos hecho. Ahora, ¿pero por qué los fariseos trajeron a la mujer adúltera ante Jesús? 2 puntos, y si desean anótenlo. El primero era que si Jesús decía, apedréenla y cumplan la ley de Moisés, ellos le iban a decir, ¿y dónde está la gracia que predicas? ¿Cierto? ¿Dónde está la gracia que predicas? Y la segunda es, si Jesús la perdonaba delante de todos ellos, le decía, te perdono, no tienes culpa de nada, como lo acabamos de leer, no se preocupen, ellos iban a decir, no estás cumpliendo la ley. Prácticamente no tenía escapatoria, ¿cierto? Y si no me creen, miren lo que dice. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Que alguien lo lea. Éxodo 23, versículo 7. Éxodo 23, versículo 7. ¿Qué dice? De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente, porque yo no justificaré. Significa que Dios no tendrá por inocente al culpable. El afán de los fariseos era tentar a Jesús, aunque ese no es el tema central. El afán de los fariseos era tentar a Jesús y desacreditarlo de cualquier manera. ¿Ustedes qué habían respondido? Jesús simplemente les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sabe, maestro. Inteligente. Esa inteligencia y esa sabiduría hemos adaptado todos nosotros, por eso estamos en los caminos de Dios. Pero hay un detalle también muy valioso, que estos hombres, valga la redundancia, sí o sí querían tentar a Jesús, sí o sí querían hacer quedar mal a Jesús, trayéndole solo a la mujer. Pero si tú lees en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 10, que alguien lo lea, en Éxodo capítulo 20, versículo 10, dice que la mujer que es encontrada en adulterio sea apedreada juntamente con él que cometió el adulterio. O sea, la mujer y el hombre tenían que ser apedreados, los dos juntos. ¿Pero por qué solamente trajeron a la mujer? Porque querían avergonzar y tentar a Jesús. ¿Por qué no trajeron al hombre? Ellos mismos estaban contradiciendo a la ley de Moisés. Simplemente por el orgullo y por la religiosidad que tenían en su corazón. La apariencia de ser siervos de Dios, pero eran totalmente sepulcros blanqueados, que solamente les gustaba juzgar y juzgar y no quitar la tremenda viga que tenían en su ojo. ¿Se acuerdan la enseñanza del domingo pasado? Que para que tú quites la paja del ojo de tu hermano, primero quita la viga que tú tienes. Porque si tú no quitas la viga, le vas a hacer daño. Vas a herir a la otra persona, ¿cierto? Pero cuando tú que te quitas la viga que tienes en tu ojo, vas a tener una mejor visión, una visión de misericordia, una visión de bondad, la visión de Jesucristo, que es ayudar para que esa persona sea
salva. Ahora, yo les digo algo. La mujer es perdonada. Jesús le dijo, nadie te juzga, vete y no peques más. ¿Cierto? Pasan los días, la mujer sigue andando por la calle, ya restaurada. ¿Qué le diría a la gente? ¿Ah? La insultan. Prostituta, adúltera, tú estás marcada, tú aún tienes una cicatriz en tu alma. ¿Y qué creen que respondería esta mujer valiente? Claro que sí, tienes razón. Yo fui una prostituta, fui una adúltera, pero esa herida profunda que me causó el pecado, el Señor me perdonó. Y ahora esa cicatriz que tengo no me duele. Esa cicatriz que tengo me va a recordar de dónde he salido. Me va a recordar el perdón de Jesús. Me va a recordar el perdón del Señor. Y yo lo voy a usar. Voy a tener esa cicatriz siempre para recordarme de dónde he salido. Y qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante. La cicatriz que yo tengo acá en mi muñeca, es una grande, era porque me gustaba molestar a los perros. Les empujaba a pelear a los perros. Y una vez uno de ellos me mordió y me hizo un hueco tremendo. Fue grande el hueco. Que cuando mi mamá llegó detrás de estudiar, me pegó encima. De verdad me pegó encima porque fui travieso. Y de ahí, curado. Cada vez que veía la cicatriz, cuando me cosieron, y veía a los perros, me detenía. ¿Se dan cuenta? Tú no sabías, estabas de viaje, papá. ¿Se dieron cuenta? Que esa cicatriz me ayudó a que a ya no volver a hacer lo mismo. Ya no molestaba a los perros, ahora los perros los trato con cariño. O sea, era travieso, pues, ¿no? No es que les pegaba, les empujaba a que peleen. Era muy travieso. Lo mismo hacía con los alacranes y las lagartijas. Menos mal nunca me picaron. De verdad, buscábamos acá, cuando todo esto era cerro, buscábamos alacranes y lagartijas y los hacíamos pelear. Hemos sido muy traviesos, eran juegos, digamos, arriesgados. Ahora, el detalle es esto, que a esta mujer no le importó lo que le digan ya. Ya no le importó lo que le digan. ¿Saben por qué? ¿Y por qué tenemos que tener esta cicatriz que cada uno tiene en su alma y cada uno conoce? Porque siempre va a haber alguien que te va a acusar. Siempre va a haber alguien que te va a hacer acordar lo que eras antes. Si eras borracho, si eras fornicario, si eras fumón, si eras fiestero, si eras drogadicto, si eras asesino, si eras terrorista, etc., etc., estafador, lo que sea. Siempre va a haber alguien que te va a hacer acordar. ¿Y quién es? Satanás. Y lo podemos ver en el libro Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Dice así, yo lo leo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Todo lo que tú haces, todo lo que tú cometas aquí en el mundo, Él está acusando. Mira a tu hijo. ¿No dices que es tu hijo? Mira lo que está haciendo, está hablando mal de la hermana. Mira lo que está haciendo, está hablando mal del hermano. Mira, no ensaya, no lee la Biblia, no ora. Disculpen, chica. Está afanando a las chicas en su trabajo, está afanando a los chicos en su trabajo. ¿Ese es tu hijo, Dios? ¿No dices que Él te sirve? Mira lo que está haciendo. Siempre está acusándonos. Pero para eso tenemos abogado. ¿Y quién es ese abogado? Jesucristo, que murió por ti, que murió por mí. Satanás es el acusador. Grábate esto, cada vez que una persona te acuse, ojo, no como hemos hablado el domingo pasado, que te aconseje con sano juicio, que te diga, hermanito, mira, estás haciendo esto mal, ¿no? Que te hable con maneras, que te acuse como Satanás, ya sabes que no es él o ella. Es el enemigo que está hablando a través de esa persona, haciéndote sentir mal, tratando de abrir esa herida que tú tienes, de abrir esa cicatriz que ya tienes.
Pero tú ya no tienes por qué dejar de tocar esa cicatriz. Si has aceptado el perdón de Dios por tus pecados y si has perdonado lo que te han hecho, esa cicatriz ya no tiene por qué tocarse. Y Satanás siempre va a estar ahí, sobándote, hincándote ahí. El detalle es si tú dejas que Satanás siga hincándote en esa cicatriz. Pero la buena noticia es que Jesucristo ya escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Él ya murió por ti y por mí. Dice su palabra. Antes ustedes, o sea, todos nosotros, estábamos muertos, pues éramos pecadores y no formábamos parte del pueblo de Dios. Pero ahora tenemos vida eterna juntamente con Cristo y ha perdonado todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Antes estábamos muertos, desconectados de Dios. Pero en Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido reinsertados al reino de Dios y pertenecemos ahora a su pueblo. Y Él nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora, esta frase que me llama mucho la atención. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Qué le respondió la mujer? No hay nadie. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero hay una palabra que le dice, y no le dice por decir, le está dando una orden. Le está dando una orden. Y esto va enlazado a la enseñanza del domingo pasado. Que la persona cuando te haga un juicio sano, ¿cierto? No debe ser hipócrita. Y tú, cuando recibas ese consejo, tampoco te excuses y digas, no me juzgues. Porque los dos van a dar cuentas a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado? Y esto se enlaza en lo mismo, porque Jesucristo le está diciendo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No te está diciendo, vete, ya bueno, ya tú haz lo que quieras. Vete y no peques más. Lo mismo le dijo al otro paralítico. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Le está dando una orden. El Señor te está dando a ti una orden en esta noche, me está dando a mí una orden en esta noche. Vete y no peques más. Si ya perdonaste, si ya aceptaste el perdón de Dios, vete y no peques más. Ya no vuelvas a traer ese recuerdo. El perdón no significa olvidar, acuérdense. El perdón significa no traer a tu día actual lo que fue en el pasado. Esa es una cicatriz. Tu amigo te habrá traicionado, tu amiga te habrá traicionado, tu hermano, tu hermana, quizás papá, mamá en tiempos antiguos te habrán traicionado, te habrán dejado heridas en el alma. Heridas que aún recuerdas de tus propios familiares. Son heridas que están en tu alma. Las propias cicatrices que yo tengo en mi alma ahora son por el pecado que yo cometí antes de que vuelva a los caminos de Dios. Y cada cosa que he hecho, yo ya sé que Dios me ha perdonado, pero los tengo siempre en mi mente. Pero no para acordarme y sentirme mal, sino para decir, ¿de dónde me has sacado? Veo esas cicatrices en mi alma y digo, ¿de dónde me has sacado? Tanta misericordia has tenido para traerme aquí ahora. ¿De dónde me has sacado de todo lo que he hecho? Si supieran todo lo que he hecho. Pero esas cicatrices la uso para ser una mejor persona. Y valga la redundancia, para saber de dónde Dios me ha sacado. Las otras cicatrices que tengo es de las personas que me han traicionado. En toda mi adolescencia, juventud, me han traicionado y mucho. Me han hecho doler mucho. He llorado mucho. Lloraba a solas mucho.
Papá y mamá no sabían. Muchos de nosotros nos escondemos cosas que papá y mamá no saben y deseamos a veces no contarles. La mayoría de varones somos así también, obviamente que las mujeres, pero la mayoría de varones somos así, lloramos a solas, lloramos a escondidas. A mí me traicionaron mucho, familiares me traicionaron, amigos que he ayudado, que pensaban que eran como mis hermanos, me traicionaron. Y duele mucho, duele bastante. Pero ya los perdoné. Ya los perdoné, porque ahora el amor de Dios mora cada vez más en mí, mora cada vez más en mí. Trato de que Dios viva más en mí y mi carne dejarlo de un lado cada vez más. Más de Dios, menos de mí. Más de Dios, menos de mí. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y en esta escena de Jesús, cuando le dice, antes de que le diga, vete y no peques más, cuando le dice, yo tampoco te condeno, sucedió algo maravilloso. ¿Qué sucedió ahí cuando le dijo, yo no te condeno? ¿Qué encontró la mujer? El perdón, la gracia. Encontró el perdón. ¿Y se dan cuenta de algo que sucedió? Estaban los dos solos. Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? La mujer se dio cuenta que cuando está a sola con Jesús, encontró el perdón. Cuando estaba a solas con Jesús, encontró el perdón. Yo no necesito que tú vengas y me digas tus pecados a mí. Tú no necesitas ir a un sacerdote a confesar tus pecados. Eres tú y Dios. Tú puedes estar aquí, estamos orando, no tienes por qué decirme a mí nada. Estás orando tú y Dios dentro de ti pidiéndole perdón. Señor, yo hice esto, hice el otro, perdóname. Me hicieron esto, me hicieron lo otro, perdona a esa persona. Por favor, restaura mi corazón, cicatriza mi alma. Cicatriza esas heridas que tengo, que no puedo. Eso es lo que esta mujer adúltera encontró a solas en Jesús. Encontró el perdón. Y si no deseas hacerlo aquí, puedes hacerlo en tu habitación. Y nadie tiene por qué enterarse de tus cosas personales. Eres tú y Dios. La mujer y Jesús. No te condeno, te perdono, pero ahora vete y no peques más. Vete y no peques más. Estas cicatrices son un recordatorio de nuestra fortaleza y resistencia. Una señal de que hemos pasado momentos difíciles y hemos sanado. Esas son las cicatrices. Son recuerdos de nuestra fortaleza y resistencia. Quizás mucho tiempo estuviste desangrándote. Y por la gracia de Dios, el amor de todos nosotros, el amor de Ejad, ha ayudado a que tú, no nosotros, ha ayudado a que tú te dejes curar por Dios. Porque nosotros no te curamos. Yo no te curo, yo no te voy a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. El único que te puede curar es Dios, es Jesucristo, nadie más. Nosotros solamente somos un apoyo, un impulso para que tú vuelvas a los caminos de Dios. Esa es nuestra frase, Señor, hermana celeste, vuelve a casa. Porque nuestra visión es que las personas que se han alejado de Dios sean restauradas nuevamente. Esa es nuestra visión. Que sean restauradas. Y termino con esto. Perdona y acepta el perdón de Dios. Y usa esas cicatrices como impulso para mejorar. Ya que esas cicatrices te han hecho a ti más valiente y más temido para el enemigo. ¿Ustedes han visto las personas que han estado en la guerra? Cicatrices, heridas, ¿cierto? Algunas mutilaciones. ¿Ustedes creen que esas personas tienen miedo a morir? No tienen miedo a morir. Si tú ves por la calle y ves una persona toda su cara cortada, con brazos cortados,
¿Te da temor o no te da temor? ¿Cierto? Haz lo mismo, pero haz que Satanás, que el enemigo, te vean a ti así. Tienes esas cicatrices, pero lo usas para no tener miedo. Que el enemigo tiemble cuando tú te levantas de la cama. Que el enemigo tiemble cuando tú te levantas a caminar. Que tiemble que sepa porque tú en el camino vas a hablar a alguien, en tu trabajo vas a hablar a alguien, o que te vas a levantar a leer la Biblia, te vas a levantar a orar. Que tiemble, que sepa. Ese siervo, esa sierva de Dios, a pesar que ha tenido heridas en el alma y han cicatrizado, me da miedo. Por eso tienes problemas. Por eso tienes más tentaciones. Porque el enemigo sabe que tú eres valioso y va a hacer lo que sea para tumbarte. Lo que sea. Y ahora en la actualidad, las acechanzas son aquí, en la mente. Totalmente en la mente. Ansiedad, estrés, ansiedad, estrés, ansiedad, estrés. Es lo único que abarca ahora. Ansiedad y estrés. Y por ahí ataca el enemigo. Por ahí muchas personas están suicidándose. Están asesinando. Están secuestrando, siguen robando niños. Estamos en tiempos finales. Ya lo sabemos. Estamos en tiempos finales. Pero ¿sabes en qué se cierra todo esto? Esto de las cicatrices. Es que hay alguien que se le incrustó clavos de casi 20 centímetros. Se le incrustó una lanza de casi 30 centímetros. La lanceta, no toda la madera. Se le despellejó al momento que lo azotaban, tanto que se veían los tendones y partes del músculo. Esa persona llevaba esas cicatrices profundas. Y en vez de tener resentimiento por las personas que le hacían esto, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas cicatrices los va a tener siempre. Y él los recuerda no con rencor, él los recuerda con amor. Porque sabe que vino a redimir a su creación, lo que ahora somos sus hijos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el que tiene más cicatrices que nosotros es Jesús. Y lo hizo por todo el mundo. Amén. ¿Estamos dispuestos a aceptar el perdón de Dios, a arrepentirnos de lo que hemos hecho, para que el Señor cicatrice esa herida en el alma que tienes? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a perdonar a aquella persona que nos ha dañado para que el Señor cicatrice esa herida? Pongámonos de pie.